Presos políticos, libertad. No recuerdo cuántas veces grité esto en mi época de estudiante, cuando estaba en el mismo grupo que Claudia Sheinbaum, que también gritaba lo mismo: presos políticos, libertad. ¿Qué cosas tiene la vida? Que ahora ella encabeza un gobierno que tiene presos políticos. No es el primero. Ya vimos a López Obrador encerrando a Rosario Robles por una licencia falsificada de conducir. A Murillo Karam, en donde él mismo confiesa que le pidió a Arturo Saldívar, presidente de la Corte, y a Gertz Manero que lo encarcelaran. Son dos claros. Bueno, ahora a Ernesto Rufo, por un asunto verdaderamente penoso, porque no solo son delitos fabricados. Que yo le llame a Ernestina Godoy, o que yo la señale de fabricar delitos, no es una opinión ni un análisis, es verdad jurídica. Eso determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerden que tuvo más de un año presa Alejandra Cuevas, que era expariente político de Gertz Manero, y ella, para hacerle el favor a Gertz Manero, la detuvo y la encarceló. Según la Suprema Corte de Justicia, la liberó, insisto, por 11 votos, porque la metieron a la cárcel por un delito que no existe en el Código Penal, es decir, por un delito inexistente. ¿Qué definición más clara de invención y fabricación de delitos contra alguien? Bueno, pues también Ernestina Godoy fue la que, según el reportaje del New York Times, y consta en actos, hizo espionaje contra la oposición a gente como Santiago Taboada, que fue candidato de la oposición en la Ciudad de México. Le inventó que lo estaban investigando por un delito de secuestro para saber dónde estaba, geolocalización, y además con quién se comunicaba, y lo hizo con otros, con periodistas y con otros políticos de la ciudad. Me parece que Alessandra Rojo de la Vega también estaba en la lista, espiando a la oposición. Bueno, en lugar, por esas dos cosas, por fabricar delitos y espiar a la oposición, pues quien debiera estar frente al juez debería ser Ernestina Godoy, pero la ascendieron. Le fabrica un delito a Rufo que no pudo cometer. Además, Rufo no se escondió, pudo haber ido a Estados Unidos, no lo hizo porque él es ciudadano norteamericano. Él siempre vivió en su misma casa en Ensenada, dando la cara en lugar de otro viejito. Ahora sí que se equivocaron de viejito, porque otro viejito, quizás el que dio la orden, él sí vive escondido. Él no puede ir a un restaurante, no puede caminar, y tiene una custodia, muchos militares lo cuidan, así tendrá la conciencia. Pero Rufo, el primer gobernador de oposición, salió en otras condiciones. Pero lo que quiero aquí señalar es lo grave que lo hayan puesto en Almoloya, como si fuera un delincuente peligroso, como si ya estuviera sentenciado, como si fuera violento, como si perteneciera al crimen organizado. Eso es para una persona de 74 años, con su trayectoria, él es un emblema de la transición democrática, pues es un agravio. Pero además, él tiene problemas de salud, tiene que dormir tiene un nombre cuando la gente duerme con ciertos problemas al respirar, apnea o algo por el estilo. Pues bueno, tiene esas condiciones y fueron verdaderamente ruines y viles con él. Escuchemos a Guadalupe Acosta Naranjo hablar sobre la reclusión de Ernesto Rufo. Lo que viene es, yo he solicitado, y por vía de su hija, que logró mirar a Ernesto, que me permita visitarlo, cosa que Ernesto ya aceptó de inmediato, y estamos en el trámite para que las autoridades nos permitan a una comisión, por lo menos a mí, para poder visitarlo y conversar con Ernesto en la penal donde él está hoy, por desgracia. Quiero conversar con él. Me mandó algunos mensajes de respuesta ya para decirme, por medio de su hija, que sigamos adelante, que él está fuerte y que está firme, y hasta me mandó algunas recomendaciones de que ponga atención en batallas que tendremos más adelante, diciéndome: Guadalupe, hay que cuidar casillas, Guadalupe, no hay que doblarse, hay que dar la batalla en la elección del 27, cosa que me dio alegría y tristeza, porque puede ser que él esté pensando estar más tiempo ahí de lo que merece, y pues no merece estar ni un solo día, pero de lo que pueda pasar en las próximas semanas y meses. Entonces voy a visitar a Ernesto con su autorización. La primera información que tengo es que él está decidido a que se le acompañe de manera política. El acompañamiento jurídico está hoy en las mejores manos, sin ninguna duda, en manos de Fernando Gómez Moni, y la estrategia jurídica, estoy seguro, va a ser
una de las mejores defensas jurídicas que pudiera él tener. Ahora falta acompañarlo política y socialmente, mediáticamente, porque también no solamente está recluido Rufo, está siendo difamado en su honor, está dejándose una mancha para tratar de olvidar el Rufo que ayudó a la transición a la democracia, para que termine su historia como un Rufo delincuente que no lo es, que es una barbaridad. Hay que defenderlo también en la opinión pública y hay que defenderlo en las calles, creo yo. Aquí la eficiente producción me dice que es apnea del sueño y eso es lo que tiene Ernesto Rufo. Pues es una cosa verdaderamente grave que le hayan dado ese trato. Yo en algún momento dije, bueno, esto es como José Revueltas, pero la verdad es que es peor. José Revueltas tenía 54 años cuando Díaz Ordaz lo metió a la cárcel por ser un maestro solidario con los estudiantes del 68. No lo metieron a un penal con condiciones como las que tiene hoy Ernesto Rufo, sino él estaba en Lecumberri, en el Palacio Negro, con otros presos políticos. Por ejemplo, Raúl Álvarez Garín, que fue tan cercano a Claudia Sheinbaum y a sus padres, a los padres de Claudia Sheinbaum, lo conoció desde niña. Pues Álvarez Garín también estuvo ahí y no tuvo ese trato tan terrible para Ernesto Rufo, insisto, preso político, porque la empresa de Ernesto Rufo, se ha dicho mucho, no compraba, no transportaba, no distribuía ni comercializaba el combustible. Tenía el permiso legal para gestionar la importación, pero era otra empresa. Y la empresa que se supone que pasó esto, los ferronaves con más cantidad de combustible de la que estaba autorizada, esa empresa que no es la de Ernesto Rufo, que por cierto, Ernesto Rufo es socio minoritario de esa empresa y él no se encarga de la operación de esa empresa, pero es efectivamente socio de ella. Esta empresa, la que sí materialmente los metió, no hay un solo detenido, ninguno. Lo cual recuerda a estas refinerías hechizas que descubrieron en Tamaulipas, que las descubren por presión de Estados Unidos, que ya tiene sobre la mira el huachicol fiscal porque es la segunda fuente de ingresos del crimen organizado en México, pero resulta que entran y no hay un solo detenido, ni uno, para nada. Y, por cierto, en Ensenada, donde estaba involucrado el ex esposo, todavía en ese momento era esposo de la gobernadora Marina del Pilar, muy conocida por sus grabaciones, por cierto, ¿no? En donde entre cada vez más habla, más se hunde, Marina del Pilar. Bueno, y por cierto, agarraron a Rufo, entre otras cosas, para distraer de eso, y en la otra para absolver a los verdaderos responsables. Entre ellos estos, resulta que el predio donde estaba almacenado los millones de litros que encontraron en Ensenada es de un ex senador de Morena y a él no le hace nada, ni lo investiga ni nada, ni lo molesta ni al ex esposo de la gobernadora. Y en cambio a Ernesto Rufo, que no tiene ninguna responsabilidad, que no han podido descubrir su nexo para esto y que además no se le ve ningún beneficio económico que haya tenido de todo esto, o sea, es decir, es un preso político con delitos fabricados, ahí sí toda la dureza. ¿Qué es lo que buscan? Quieren doblarlo. No solo es el ejemplo y decir, miren lo que le hacemos para que sigan. Es un mensaje a toda la oposición, porque si alguien con tan buena fama pública como Ernesto Rufo le hacen eso, pues a cualquiera le puede pasar. Pero miren, lo quieren quebrar. Escuchemos a su abogado Fernando Gómez Mont, mi tocayo. Primero, en sus primeras horas, pues, obviamente asombrado. Se le viene encima una maquinaria, en donde él no tiene la justificación. O sea, tú llegas y dices, ¿a qué viene tanta reacción? Si cuando me llamaron yo vine... ¿Cómo está? ¿Está íntegro? No, pues lo primero es un hombre muy, muy perceptivo, con una mirada muy viva, tratando de entender su contexto, tratando de entender qué es el trabajo que está haciendo para defenderlo y procurando ser funcional y eficiente para colaborar con eso. Yo no vi a un hombre derruido, no vi a un hombre ni frívolo, fui un hombre diciendo, es que esto se va a atravesar, esto es una locura. Y esto lo vamos a atravesar. Y hicimos un acuerdo él y yo cuando él lo fue a ver la primera vez. Te ofrezco mi lealtad, pero yo necesito tu fortaleza. Y él ha cumplido. ¿Qué es tu fortaleza? Su presencia de ánimo, el hecho de estar sostenido en condiciones terribles. Nosotros nos echamos horas y horas y horas de audiencia, pero en nuestro despacho, con acceso a... Ellos en condiciones brutalmente ínfimas, brutalmente restrictivas.
Con el frío que hace. Con el frío, con la edad y con todo. Nada más por tener 74 años debería estar defendiéndose fuera de la cárcel. Yo no escuché una queja. No escuché una queja. Él ofreció ser fuerte y se ha comportado a la altura de su promesa. Ni una queja en el sentido... Sí, acusa cansancio. Lo vi yo No, se entiende. El viernes, ya que había podido dormir un poco más de horas y haberse hecho limpio, ya con otra presencia de ánimo y estando frente a una injusticia que hay que hacer, resistirle y atravesar. Bueno, pues un fuerte abrazo a Ernesto Rufo. No lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a abandonar. No es un asunto de rentabilidad electoral, al revés. Algunos los políticamente correctos dicen, ustedes nada más llamen al debido proceso porque ha habido una violación flagrante, han violado su presunción de inocencia, hacen las audiencias a puerta cerrada cuando la Constitución dice que sea abierta, imagínense. Lo hacen culpable mediáticamente. Hasta la presidenta se mete violando su presunción de inocencia. Y no dejan que sus abogados desvirtúen sus ataques, las acusaciones en una audiencia pública. Y entonces lo que hace el gobierno es filtrar supuestas cosas que vienen en la investigación, pero esas cosas que supuestamente vienen en la investigación no están en el expediente. Son filtraciones que salen de la fiscalía más bien para que lo condenen mediáticamente, pero no tiene asidero, no está en el expediente, etc. Pues todo esto nos dice que sí, efectivamente, Ernesto Rufo es un preso político al que no vamos a abandonar independientemente de la rentabilidad electoral. Es un asunto de principio. No podemos tolerar que un inocente esté en la cárcel. Hay una industria del despojo en la Ciudad de México y no puede operar si no es con la colaboración y la complicidad de altas autoridades de la Ciudad de México. Porque estamos hablando de más de 2,000 denuncias de despojo, un modus operandi tremendo de cómo lo hacen. Muchas personas de la tercera edad, etcétera. Imagínate que tú vas llegando, regresando de tu trabajo y no puedes entrar porque te cambiaron la chapa. Y ya hay unas gentes ahí y a veces esas gentes ya falsificaron una acta de propiedad, unos papeles que acrediten según esto la propiedad y llegan a falsificar de que ellos pagaron el predial y que salió a su nombre y cosas así, y en lo que son peras y manzanas ellos ya tienen tu casa y no lo sacan y se mantienen ahí y además amenazan a quienes quieran pues proteger su patrimonio, ¿no? Es uno de los delitos más crueles aquí porque muchos son dejando a personas de la tercera edad en la calle. Escuchemos a la periodista Nayeli Roldán cómo es este delito. Primero es la ubicación de un inmueble, como lo decía Adriana, es que esté solo, intestado, etcétera, pero aquí la pregunta es ¿quién vigila eso? ¿Cómo se dan cuenta de eso? Luego entran a la casa, cambian las chapas, empiezan una remodelación incluso adentro, luego hacen papeleos para apropiarse de la propiedad y es un desgaste para los verdaderos dueños entre que denuncian, entre como ahorita la autoridad supuestamente tendría que estar allí y en realidad eso no pasa en esta supuesta controversia de quiénes son los dueños, aunque realmente sí existan dueños, Gaby, y no es el único caso. En la Ciudad de México se han registrado 25,018 carpetas de investigación entre enero de 2020 y abril de 2026, según una investigación de la colega Dalila Sarabia en Animal Político, y de ello se han detenido 463 personas, pero no se sabe cuántos sentenciados. Entonces, 25,000 casos, Gaby. Así de descarado es este delito de despojo y se hace en la Ciudad de México, por cierto, también en el Estado de México y en otras entidades. Y luego escuchamos a las autoridades, a la fiscal y a otros dándole la vuelta y por qué no actúan y que la dificultad, que no es en flagrancia, y quién sabe cuántas maromas hacen. Pero la verdad es que el delito se hace en sus narices y perduran por mucho tiempo. ¿Y qué hace la gente fuera de su casa? Que no puede, muchos adultos mayores que no tienen a dónde ir. De verdad que esto es desalmado. Claro, algunos tienen información, además desde dentro, y les dicen, mira, estos no han pagado el predial, estos no han pagado el agua, estos acá. Entonces, señal de que están en una situación irregular y esos son más vulnerables. Y entonces se meten ahí y están en muchas colonias, en toda la Ciudad de México.
México, pero en Benito Juárez es muy fuerte, en Iztacalco, en la Cuauhtémoc, en muchas, en Álvaro Obregón, etcétera. Pero díganme, ¿cómo puede un negocio así de meterse a la casa de otra persona, quedarse ahí, cambiar los papeles, vivir ahí, y hay incluso gente que la ha revendido? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que pueden revenderla o rentarla a terceras, gente que ni siquiera es dueño, en las narices de este gobierno? Es increíble. Miren, esto que llaman del cártel inmobiliario, etcétera, lo quieren culpar a un gobierno delegacional, pero no puede trabajar eso si no es con la participación de las autoridades centrales, porque toda construcción y toda habitación pasa por el control del gobierno central. No solo inicia la construcción, sino que termina diciéndole las escrituras de la casa. Entregan las escrituras y entregan los servicios. Y entonces, ¿cómo puede ser que teniendo ellos donde está el registro público de la propiedad, teniendo el registro público de la propiedad y teniendo el control de los servicios, y eso es algo del gobierno central, ¿cómo es posible que ellos no puedan actuar en defensa de los legítimos propietarios? ¿Y cómo es que con una acta de notario falsificada o con la complicidad de los notarios se salgan con la suya? ¿Y la autoridad dónde está? Eso es tremendo. Miren, escuchemos a 2 mujeres afectadas por el despojo y te das cuenta de que nos puede pasar a ti, a mí, a cualquiera. Venimos a que la fiscalía lidere este asunto y que rescate hoy su propiedad, la mía y la de muchos. Me atrevo a hablar que desgraciadamente mi teléfono ya no para. Me hablan de muchísimos estados. Este es un caso que sucede cada 30 horas, señores. Entonces esto ya es un caso grave. Me atrevo a hablar por esta señora y por mí. Ya tenemos una responsabilidad social. Ya hay vecinos en riesgo porque nos están acompañando. Esto, ya hay disputas familiares. Ya estamos en el ojo público. Ya nos tienen identificados, amenazados, embrujados. ¿Y qué creen? Vamos a seguir, pero no desde un tema bélico, con dignidad, con educación, dando la cara a la sociedad, porque así nos educaron. Entonces, sí venimos aquí en son de paz, los que quieran sumarse en son de paz, que sean escuchados, pero no tenemos tiempo, Aquí el tiempo ya apremia, ya el Estado ya va tarde. Pues ya ven por qué necesitamos autoridades que estén libres o no estén coludidas con el crimen organizado. Separar el poder político del poder criminal es una necesidad también en la Ciudad de México. No solo en otros delitos, sino incluso en estas cosas como el despojo en la ciudad y obviamente en otras cosas que son tan graves como la trata de personas, como el tráfico de sustancias ilegales, como el huachicol, etc. Esta industria del despojo es igual o más grave que las anteriores y también trabaja con la complicidad de autoridades al más alto nivel. Solo así se entiende. Pues eso es todo por hoy en El Fruto Prohibido. Ha sido un placer caer en la tentación de la polémica contigo. Soy Fernando Belaunzarán y a nombre de todo este equipo te agradezco por estar aquí y nos vemos el próximo jueves, por supuesto, cayendo en la tentación.